Muy buenos días, mi nombre es Carolina Pérez Prócer, soy trabajadora social y además soy la encargada del programa de los médicos de 60 y más años en el Colegio Médico de Santiago. Hoy quiero invitarles a conocer una experiencia que nace desde una intuición simple, pero muy poderosa, donde la palabra puede cuidar, acompañar y sanar. Esta intuición se transformó en un espacio que llamamos En Simple, un video podcast donde hablamos de temas de adultez mayor, los vínculos, la vida cotidiana y el propósito con un lenguaje cercano, cálido y sencillo. Como para dar un poco de contexto de cómo surge esto del podcast, esto surge dentro del programa de los médicos de 60 y más años. Este programa nace el año 2023 con un propósito bastante claro, y es que los médicos tengan el mejor envejecimiento posible de acuerdo a sus propias capacidades individuales. Esto promoviendo el bienestar, la participación y el sentido de pertenencia entre ellos mismos. Hoy en día, después de casi 3 años, participan más de 300 personas mayores en 23 talleres semanales, lo cual ha sido un tremendo logro para nosotros. Y estos talleres son de distintas temáticas: acuarela, baile, gimnasia, historia de vida, juegos. Es un taller muy exitoso. Y la verdad es que aunque estos espacios han sido muy buenos y funcionaban muy bien, notamos que aún así faltaba algo. Notamos que los médicos no solo necesitan actividades, sino que también necesitan conversar acerca de lo que les pasa, de cómo ha ido su propio proceso de envejecimiento respecto de las pérdidas, los duelos, o cómo es el tener que usar un audífono, todo eso que hace que sea muy, muy complejo, pero también acerca de qué les genera sentido, cuál es su propósito, qué los tiene felices. Y cuando esto ocurría, cuando estas conversaciones se daban, la verdad es que algo cambiaba en ellos cuando eran escuchados, cuando podían compartir su experiencia. Y la verdad es que la culpa se alivianaba un poco. Los médicos en general sienten mucha culpa por la baja vinculación familiar, y la comunidad a sí misma se sentía más fortalecida. De esta misma necesidad nace En Simple en el año 2024. Y la verdad es que al principio era solo una idea. Queríamos crear un espacio donde se pudieran hablar temas de envejecimiento sin términos técnicos, sin paternalismo, sin miedo. Queríamos que las personas mayores escucharan su propia historia, pero contada con respeto. Y además que los jóvenes pudieran acercarse al envejecimiento sin prejuicio y sin distancia. Como teníamos esta idea, decidimos postular a los fondos concursables del Colegio Médico de Santiago. Y la verdad que para sorpresa mía y de todos nos ganamos estos fondos. Así que es así como con Anita Acevedo, trabajadora social, y con la doctora Wanda Fernández, médica, pero además ella es presidenta de los médicos de 60 y más años en el Regional Santiago, emprendimos este tremendo viaje y comenzamos a grabar uno a uno los capítulos. Estos eran con distintos especialistas y distintos médicos mayores. Cada capítulo nace del deseo de entender y acompañar. Acompañar es algo fundamental a lo largo de todas las temporadas del podcast, porque la verdad es que cuando uno entiende, acompaña mucho mejor. Y por eso la verdad es que nosotros en El Simple decimos que esto es más bien un programa donde se intenta, más que informar, acompañar a las personas mayores. Como les comenté anteriormente, el proyecto En Simple es financiado tanto en su primera y segunda temporada por el Colegio Médico de Santiago,
O sea, si ya fue una sorpresa habernos ganado la primera temporada, fue una gran sorpresa haber ganado la segunda temporada. Y la verdad es que es un video podcast conducido por Anita Acevedo y por mí, y acompañado fuertemente por la doctora Wanda Fernández. Son conversaciones profundas, humanas y accesibles sobre temas que atraviesan la adultez mayor. En la primera temporada grabamos 12 capítulos sobre diferentes temas, como bienestar, y la verdad que todos los que ven ahí, movilidad, sexualidad, demencia, 12 capítulos que requirieron de mucho trabajo, mucho estudio, preparar los temas, preparar las entrevistas, y que además fueron tremendamente gratificantes, porque ninguna de nosotras había grabado un podcast y fue algo muy importante para nuestro propio crecimiento. En esta segunda temporada que estamos grabando actualmente, es de 8 capítulos, está mucho más acotada y mucho más lograble. Y actualmente llevamos 6 capítulos grabados y en el aire, publicado en YouTube, hay 4. Cada episodio busca tender puentes entre lo técnico y lo humano. En cuanto a los referentes orientadores que llevan el proyecto, este se apoya en 3 pilares fundamentales. Primero, desde un punto de vista, la intervención narrativa de White y Epson, de 1990, la que entiende que la palabra tiene poder terapéutico y social, donde contar la propia historia permite reafirmar identidad, resignificar experiencias y conectar con el otro. Como segundo gran pilar importante, tenemos la década del envejecimiento saludable entre 2021 y 2030 de la OMS, que nos invita a crear entornos y relaciones que favorezcan la participación y el sentido de vida. Aquí lo que hace la OMS es ampliar un poco el concepto de envejecimiento activo, incorporando dimensiones físicas, emocionales, sociales y comunitarias. Y como tercer gran pilar, y muy importante, son los principios del trabajo social gerontológico, los cuales son la autonomía, la dignidad, la participación y los derechos. En definitiva, la comunicación también puede ser un entorno saludable. En cuanto al enfoque conceptual, en simple en sí misma es una intervención narrativa y psicosocial. Partimos con la idea de que narrar es construir sentido, por lo tanto, cuando las personas mayores hablan de su historia, no solo recuerdan, se construyen, se reconocen y se afirman. En este acto de narrar ocurre algo profundamente humano. La palabra se convierte en acompañamiento y en validación emocional. Y hay una autora muy importante que es Naomi Feil, que habla acerca de la validación en personas mayores desorientadas. Ella es trabajadora social y psicóloga, y ella explica mucho lo de la teoría de la validación y lo importante que es, a través de la validación emocional, lograr que las personas que están con algún grado de deterioro puedan conectarse con su entorno y con la realidad. En el simple, no solo se informa, sino que se escucha y se da sentido. En cuanto a la innovación social, en simple es una propuesta innovadora porque rompe con la lógica asistencialista. Aquí la persona mayor no es paciente, es protagonista. Y además integra comunicación, gerontología y trabajo social. Se transforma en un espacio intergeneracional donde la palabra crea comunidad. Por ende, la palabra compartida también es una forma de cuidado, y ese cuidado se construye en salud emocional y sentido de pertenencia. Ahora, en cuanto a los resultados y alcance, estos han sido bastante alentadores. Los episodios promedian alrededor de 800 vistas en YouTube y evidentemente, si bien esto ha sido muy importante, me parece que lo más importante son los mensajes que hemos recibido
ya sea a través de YouTube o directamente en el Instagram del podcast, donde dicen: me siento acompañado, hablan de lo que vivimos, ojalá mi familia también lo escuche. Pero también me llegó un mensaje muy potente de una auditora, donde me decía que ella venía saliendo de la casa de su mamá y se puso a escuchar el capítulo de demencia, donde se habló un poco de cómo ayudar para la toma de decisiones si es cuidado en casa o en un ELEAM. Y ella refleja que el podcast la ayudó un poco a tomar esta decisión y en que se sintió mucho más acompañada a partir de haberlo escuchado. Y la verdad que para mí esto es lo más potente y tremendamente importante, porque al final indica que el proyecto cumple con su propósito de acompañar, informar y conectar. Hoy el podcast se escucha a lo largo de todo el país y además se usa en charlas, en talleres y en espacios de conversación con los médicos de 60 más años, fortaleciendo así la propia comunidad y el propio conocimiento. Bueno, aquí pueden ver todos los capítulos que grabamos de la primera temporada y claramente si bien el primer capítulo de bienestar, que se esperaba que le fuera muy bien, pero la verdad que no nos esperábamos que le fuera tan bien al capítulo de sexualidad, y el de salud mental también fue un capítulo tremendamente significativo, así que esto sí o sí obliga a armar un par de talleres de bolsillo para profundizar en los temas. En cuanto al vínculo con el programa médico, y como les indiqué anteriormente, en Simple funciona como un recurso educativo y sí o sí ocupamos los capítulos para abrir conversaciones como de jubilación, vínculos familiares, espiritualidad. Y la verdad que esto permite que los capítulos se enriquezcan tremendamente, o sea, que los talleres se enriquezcan tremendamente, porque nos ayuda a tener conversaciones que no necesariamente son tan fáciles de abordar. Al final sentimos que en Simple une lo presencial con lo digital, lo humano con lo profesional, y es en este puente donde se logra mucho más la integridad y el sentido de pertenencia de las propias personas mayores. Y desde un punto de vista del enfoque del trabajo social, en Simple es una intervención comunicacional comunitaria que promueve la participación, la visibilidad y el diálogo intergeneracional, rompe con los estereotipos de la vejez y muestra su diversidad, o sea que hay tantas formas de envejecer como personas mayores en el mundo. Cuando una persona mayor habla, no solo recuerda, también construye su futuro. Y cuando una comunidad escucha, acompaña y transforma. Y es este el rol que asumí yo como trabajadora social, que es al final dar voz, tejer vínculos y generar sentido. Cuanto a la proyección y sostenibilidad, la verdad es que estamos con expectativa de una tercera temporada. Queremos ver qué pasa ahí, ya visualizando qué temas podrían ser interesantes y qué surge a través de las redes sociales. Sí o sí queremos contar con alianzas con otras instituciones y además con universidades. Y buscamos consolidar en Simple como una herramienta de comunicación social al servicio del envejecimiento y de la dignidad en todas las etapas de la vida. Y en cuanto a las conclusiones, bueno, después de casi 2 temporadas puedo decir con convicción que la comunicación también es una forma de acompañamiento, que lo he repetido a lo largo de toda esta exposición, que hablar en Simple no es simplificar, es humanizar, y que las palabras, cuando se dicen con respeto y cariño, tienen el poder de reducir la soledad y devolver el sentido o el propósito. En el Simple no solo hablamos sobre las personas mayores, hablamos con ellas y sobre lo que nos une. Muchas gracias. ¿Dudas, consultas?